para que así eh, podamos compartir la verdad con los compañeros que no van a poder estar hoy, ¿verdad? Miren, el objetivo de estas sesiones así para videoconferencia no es tanto pues volver a dar exactamente el contenido, pero sí el objetivo es que nosotros podamos hacer un repaso y podamos tomar las cosas más importantes en cada uno de los temas, ¿verdad? Para que así ustedes puedan tener un mejor panorama, ¿verdad? De lo que a nosotros nos interesa que ustedes manejen dentro de lo que es la parte de la educación y dentro del tema, ¿verdad? De metodología de investigación. Bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla ahorita para ver y irnos precisamente al material. Nos vamos a ubicar primero aquí. Aquí estamos en la sección, ¿verdad? Recuerden de que en la sección damos ingreso aquí al resumen de temas y actividades de la unidad 3 y una vez que ingresamos aquí, aquí están los temas, ¿verdad? Hoy vamos a tratar de ver estos tres puntos y ahí el lunes vamos a profundizar estos otros tres temas y el martes, perdón, y el miércoles vamos a finalizar con estos tres. Yo estaba pensando hacerlo en dos, pero quiero ser bien específico en esto, ¿verdad? Para que quedemos muy bien retroalimentados en cuanto a todo lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Porque recuerden que en esta última semana, pues no tuvimos clases así en videoconferencia, pero sí hemos hecho, pues, hemos venido desde hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, bueno, este parcial ha sido el más largo de este periodo, entonces ahora pues nos toca pues hacer una retroalimentación de todo el contenido que hemos dispuesto para la evaluación, porque recuerden que la evaluación de ustedes es hasta el próximo viernes, ¿verdad? Estamos exactamente el próximo viernes de mañana y noche, ¿verdad? O sea que son 9 días. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 7.7 de las hipótesis de investigación, ¿verdad? Aquí, en esta parte de las hipótesis, ya vemos 13 conectados, vamos a ver, y entonces para poder ubicarnos aquí, recuerden que es en la página 136 a la 139 del texto de Bernal. Aquí ya lo tengo abierto, ¿verdad? Aquí qué es lo que más me interesa que ustedes sepan manejar. Y aquí vamos a participar un poquito los que podamos, para que ustedes, pues de repente, con sus participaciones, pues podamos de alguna manera, pues hacer un poquito más dinámico este repaso. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las hipótesis, yo les hice dos preguntas? La primera pregunta es, ¿cuándo se formulan hipótesis? Y la otra pregunta es, ¿cuándo no se formulan hipótesis? Entonces, a mí me gustaría que alguno de ustedes me pudiera responder. ¿Cuándo se formulan hipótesis? ¿Un voluntario o una voluntaria? Vamos, no se peleen. Se, for- se formula una hipótesis cuando hay un Hipótesis. tema de Ah, investigación ajá, y, y cuando no, pues cuando no hay un sistema de ajá. un tema de investigación, Un tema de investigación. de interés. Ok. Vamos bien, pero ahí falta algo más. ¿Alguien más que le agregue un poquito a lo que dijo Estefan? Para probar una suposición. Así es. Miren que el CP lo tienen ahí enfrente. Si de repente lo pueden ver, ahí se los puse, se los seleccioné. Alguien que me quiera leer esa parte, que lo pueda leer, porque yo sé que de repente más de alguno está con su celular y no lo va a poder ver. ¿Cómo dice ahí? ¿Cuándo se formula mi hipótesis?
se formula hipótesis cuando en la investigación se Ajá. quiere probar una suposición y no solo mostrar los rasgos característicos de una determinada situación. Así Es, es. Ajá, es continúe. decir, Sí. es decir, se formulan hipótesis en las investigaciones que buscan probar el impacto que tiene alguna variable entre sí o el efecto de un rasgo o una variable en relación con otro o otra. Ujú. Básicamente son estudios que muestran la relación causa o efecto. Bueno, entonces, ¿cuándo se formulan hipótesis? Cuando nosotros queremos probar una posible respuesta o queremos, eh, vaya, como quien dice, cuando nosotros queremos relacionar entre sí algunas variables. Ahí es cuando ocupamos formular hipótesis. En otras palabras, es cuando existe una relación de causa y efecto. ¿Cuándo es una causa y cuándo es un efecto? Bueno, cuando nosotros ahí tenemos que relacionar dos variables. Necesariamente para poder probar una hipótesis, nosotros tenemos que hacer una relación entre variables. Aquí, por ejemplo, probamos, aquí dan un ejemplo, dicen, buscar probar el impacto que tienen algunas variables entre sí. ¿Y cuándo relacionamos variables? Cuando queremos formular hipótesis. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo no se formulan hipótesis? Aquí está, miren, en el siguiente párrafo. ¿Alguien que me la lea? Las investigaciones de tipo descriptivo no requieren fórmula hipótesis. Es suficiente plantear algunas preguntas de investigación que, como ya se notó, surgen del planteamiento del problema, de los objetivos y, por supuesto, del marco teórico que soporta el estudio. Ok. Entonces, ¿cuándo formulamos hipótesis? Cuando existe relación entre variables y queremos nosotros comprobar esa suposición que estamos planteando. Pero ¿cuándo no lo hacemos? Cuando las investigaciones son de tipo descriptivo. Ahí no se formulan hipótesis. ¿Qué es más que suficiente hacer en ese tipo de investigaciones de tipo descriptivo? Con lo que nos amparamos, en primer lugar, es con responder las preguntas de investigación. Recuerden que al inicio se plantean las preguntas, ¿verdad? Y dentro de las mismas preguntas salen los objetivos y recuerden que para que nosotros podamos responder las preguntas y los objetivos, ocupamos del marco teórico. Ocupamos del marco teórico. Entonces, ahí es cuando nosotros no ocupamos formular hipótesis. Vaya, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que de repente vengan ustedes y quieran alguno de ustedes plantear una investigación en donde queramos determinar cuáles son cuáles son las causas que provocan el aborto. Si lo vemos desde esa perspectiva, yo pienso que es importante determinarlo. Bueno, pero ojo, si ustedes sí se fijan actualmente, y si más de alguno ha estudiado ese tema, se pueden dar cuenta que clínicamente ya están establecidas cuáles son las causas del aborto, ¿sí o no? Entonces, si hacemos una investigación orientada a determinar cuáles son las causas, de repente nos vamos a encontrar con otras investigaciones que lo describen. Ojo, ahí está el meollo del asunto. Investigaciones de tipo descriptivo. Podemos buscarlo, porque tal vez dentro del punto de vista clínico podemos encontrar otra serie de enfermedades que se han generado en los últimos tiempos y en los cuales puede haber surgido, digamos, algunas otras causas que hayan provocado que se provoque precisamente un tipo de aborto o varios tipos de aborto. Ahora, en ese tipo de investigaciones no hay hipótesis. Pero imagínense que de repente queramos profundizar un poquito más en la investigación y no solamente queramos averiguar las causas, sino que queramos averiguar, por ejemplo, la relación que existe, digamos,
del aborto con los menores de edad. Ah, ahí es distinto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una relación entre variables. Una variable es el aborto como consecuencia y otra es la minoría de edad, una menor adulta de 16 años que tiene problemas de tipo social que en algún momento nosotros queramos contrastar esa situación en razón de la misma edad o de la misma variable que en este caso es la edad. Claro, si hacemos esa relación entre variables, de repente hagamos alguna posible conjetura o solución al problema como tal. O sea, para averiguar, por ejemplo, cuáles son las consecuencias. Entonces, ahí ya deja de ser descriptiva la investigación. ¿Me entienden? Cuando ya existe una relación de causa y efecto, miren, esta es la palabra clave, miren. ¿Cuándo formulamos? Cuando existe esto entre variables. Miren. Cuando existe esto entre variables, causa y efecto, entonces nosotros necesitamos comprobar una hipótesis. Pero cuando no ocupamos una hipótesis, bueno, o cuando no se plantea una hipótesis, cuando es meramente descriptiva. Pero ojo, pregunta de examen. En las investigaciones de tipo descriptivo, ¿qué se necesita? ¿O qué es lo único que nosotros necesitaríamos para poderle dar respuesta a esos tipos de investigaciones? Aquí lo dice, ¿sí? Plantear algunas preguntas de investigación que surgen del planteamiento del problema, de los objetivos y del marco teórico. Eso es lo básico cuando son investigaciones de tipo descriptivo. ¿Ok? Bueno, ahora pasemos al concepto. Pregunta de examen. ¿Qué es una hipótesis? Claro, aquí aparecen tres definiciones. Ojo, yo dentro de la evaluación puedo consultar cualquiera de esas tres definiciones. Porque si se fijan, cada una tiene un elemento que viene a darle un valor agregado a la definición más importante que está en el párrafo final de esta página. Tenemos la más pequeña definición, que es del pequeño Larousse ilustrado. Aquí da el origen etimológico de la palabra hipótesis, que dice que deriva del griego. ¿Y qué significa? Miren, suposición de una cosa posible. Ojo, suposición es algo posible, pero que usted lo propone a manera de respuesta. Ajá, ¿y cuál es el otro elemento? Y ahí se saca una consecuencia. García Pelayo, 1994. Esa es la primera definición. Veamos la de Aria Galicia. ¿Qué es una hipótesis? Miren, vuelve otra vez el mismo término, miren, suposición. Pero aquí le agrega algo más respecto a algunos elementos empíricos y conceptuales. Ojo, ¿verdad? O sea, usted aquí hace una suposición haciendo una relación de algo que en este caso es meramente práctico con otro que es conceptual. O sea, en otras palabras, queremos comprobar algo. Y de ahí, de esas relaciones, ¿qué va a surgir? Aquí lo dice, ¿sí? Va más allá de los hechos, de las experiencias. ¿Y cuál es el propósito? Llegar a una mejor comprensión de lo que esa definición de Aria Galicia es muy importante. Es muy, pero muy importante. ¿Verdad? Muy importante. ¿Verdad? Entonces, pero la última, miren la de Muñoz Razo, 1998. Aquí ya le da otra cosa. Arriba, suposición de una cosa con una consecuencia. Aquí, la relación de esa suposición con esos elementos empíricos conceptuales para ver sus relaciones, para poder llegar a una mayor comprensión. Y aquí lo que agrega es que ya le dice que es una explicación anticipada y provisional, ¿verdad? De alguna suposición que se trata de comprobar o desaprobar. Entonces, ¿qué debería de ser entonces en este sentido una hipótesis? Bueno, es una explicación anticipada de una suposición que usted desea probar o no probar. ¿Y cómo lo toma? ¿De dónde lo saca? Bueno, de los antecedentes que se recopilan sobre la investigación que usted ha venido recolectando desde atrás.
¿verdad? Atrás, preguntas de investigación, objetivos de investigación, ¿verdad? Y finalmente, lo que se plantea como problema de investigación. Permítanme, voy a cerrar la ventana porque creo que están escuchando. Ok, ay, disculpen. Ok, de las definiciones anteriores, entonces, jóvenes, ¿cuál es la definición final que el autor propone para efectos de poder aprender qué es una hipótesis? Aquí está, ¿no? ¿Qué es una hipótesis? Es una solución anticipada al problema objeto de investigación. Aquí como que es ya más sintética, si se fijan la definición. Suposición o solución anticipada al problema objeto de investigación. Entonces, ¿de qué? A partir de aquí, entonces, ¿cuál va a ser la tarea del investigador? Probar dicha suposición. ¿Y qué es suposición? Hipótesis, ¿verdad? Entonces, para que usted acepte como cierta una investigación, perdón, una hipótesis, no se puede construir o no se puede concluir respecto a la veracidad de los resultados si no aporta ¿qué? Evidencia a su favor. En otras palabras, ¿cómo usted va a comprobar o desaprobar? Bueno, en la siguiente etapa que nosotros llamamos como etapa de experimentación. Ok, siguiente capítulo. ¿Cuál es la función de la hipótesis? Arias Galicia determina 3 funciones. La primera es que usted, a partir de la hipótesis, como usted hace una relación entre variables, y usted está tratando de buscar la relación causa y efecto entre ambas variables, y al final, si va a probar o desaprobar dicha suposición, entonces ahí usted va a precisar el problema objeto de investigación. Ahí es donde usted se va a dar cuenta si lo que usted formuló está bien formulado o no. Por eso dice, se precisa. ¿Qué es precisar? Indicar. ¿Me entienden? Segundo, la segunda función, ¿cuál es? Aquí identificamos y buscamos lo más importante entre las variables, que es la relación entre variables. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es el objeto del análisis, del por qué estamos proponiendo una hipótesis. Y tercero, que es un poquito más escueto y más grande, entonces aquí usted va a definir qué proceso o qué procedimiento usted va a llevar a cabo para poder llevar a cabo precisamente el proceso de investigación. Aquí usted va a unificar criterios. ¿Qué método va a aplicar? Si va a ser cualitativo o cuantitativo. ¿Qué técnicas va a llevar a cabo para poder comprobar la hipótesis? ¿Entienden? ¿Qué procedimientos de investigación? Para poderle dar uniformidad. ¿Verdad? Si usted le da uniformidad y constancia a la validación de la información obtenida, ahí usted va a tener ya, ¿verdad?, la respuesta al problema planteado. Porque de esa forma usted va a tener la respuesta a lo que es el problema de investigación. Entonces, esas son las 3 funciones de la hipótesis. Ahora, ¿cuáles son las clases de hipótesis? Son 4. La más importante, y es la que nosotros queremos lograr, es la primera, la hipótesis inicial o la hipótesis de trabajo. ¿Por qué? Porque es la que usted se plantea como investigador o es la que se plantea el investigador para dar la respuesta anticipada al problema objeto de investigación. Recuerde que esa es la razón de ser del investigador. Esa es la hipótesis de trabajo. Aquí yo les recomiendo que ustedes vean los ejemplos, para que ustedes sepan identificar que es una hipótesis de trabajo. Porque recuerden que la hipótesis de trabajo es la respuesta al objeto de la investigación. Ahí usted va a intentar aprobar, por ejemplo, aquí ¿qué quiere saber? Si las principales causas del desempleo están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. Ahí hay 2 variables. Primero, las causas del desempleo y la otra variable son las medidas económicas del gobierno. ¿Cuál es la relación? Una es la causa y el otro es el efecto. ¿Cuál es la causa en este sentido? Bueno, las medidas económicas del gobierno. ¿Y cuál es el efecto? El desempleo. ¿Me entienden? Claro, ¿por qué va a servir
esto como hipótesis de trabajo, porque al final usted entonces va a tratarle de dar respuesta al problema. Si usted determina qué son las medidas, entonces, ¿qué tiene que hacer? Cambiar las medidas, tratar de mejorar las medidas, buscarle una solución al problema objeto de investigación. ¿Ok? Entonces, para efectos de la evaluación, no se olviden de definirlo bien y ver los ejemplos, porque segurito que en el examen yo le puedo preguntar si le puedo formular un ejemplo de hipótesis y ver si es una hipótesis de trabajo o no. ¿Cuál es la hipótesis contraria a la hipótesis de trabajo? Es la hipótesis nula. Porque en este sentido, la hipótesis nula va en contrario de la hipótesis de trabajo. Aquí indica que la información que se va a obtener es contraria a la anterior. Si se fijan, los ejemplos van en razón del mismo. Miren, aquí dice, principales causas del desempleo están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. ¿Cuál sería lo contrario a esa hipótesis? El fenómeno del desempleo no está determinado. Mire, palabra clave, no está. Arriba, sí. Entonces, la hipótesis nula es contraria a la hipótesis de trabajo. Si usted al momento de aplicar la técnica de recopilación de datos no prueba eso, entonces ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en una hipótesis nula, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos el tercer subtipo, la descriptiva. Aquí la característica de la hipótesis o de la suposición es que aquí el investigador propone algunos rasgos o características o aspectos, ¿verdad? Ya sea de un fenómeno, de un hecho, de una situación, de una persona o de una organización. Aquí está el primer ejemplo. Mire, las principales características del desempleo en la ciudad son. Entonces, ¿por qué es descriptivo? Porque aquí tú estás proponiendo, ¿verdad? Algunas características. ¿Sí? Edad, nivel educativo y sexo. Esas son las descriptivas. Veamos las estadísticas. La hipótesis o suposición en términos estadísticos. Ahora, muchos se han de preguntar, pero ¿cómo yo puedo llegar a determinar un porcentaje? Porque tengo que ser tan específico y tan puntual para poder determinar un porcentaje. Bueno, ¿cómo lo llegamos a hacer? Bueno, lo hacemos a través del conocimiento previo que tenemos. Para eso tenemos que, de su marco teórico, poder llegar a más o menos este porcentaje que nos permita poder hacer una hipótesis estadística. Bueno, y ahí recuerden que este tema no viene en el examen, ¿verdad? El 7.7.5, dentro del material que está dispuesto en el, miren, si se fijan, del 7.4, 7.5, ¿verdad? De las funciones de aquí se salta al 7.7.6, que son los tipos de variables, ¿verdad? Entonces, si se fija aquí en este sentido, permítame, perdón, aquí está. ¿Cómo formulamos para verificar la hipótesis? Entonces, en esta parte no lo vamos a considerar para lo que es el examen, ¿verdad? Porque para eso hay que hacer un tratamiento estadístico, ¿verdad? Entonces nos vamos a saltar al siguiente capítulo, el 7.7.5. Este sí es importante saberlo para efectos de la evaluación. Aquí tenemos que determinar qué es una variable. Rojas Soriano, 1981, dice, es una característica, es un atributo, es una propiedad, es una cualidad que puede estar presente o no y tiene. Pues podemos ser nosotros, podemos ser los individuos, podemos ser grupos o puede ser una sociedad entera. ¿Y cómo se presenta normalmente una variable? Bueno, puede presentarse en matices, en modalidades, en grados, en magnitudes o en medidas, ¿verdad? Entonces, una variable es eso. ¿Y cómo se presenta? Bueno, a lo largo de un continuum, dice la definición. Ya recuerdan que una vez en clase les dije,
y les pregunté a 3 compañeros su edad, su peso y su altura. Esas 3 variables son variables. ¿Por qué? Porque es una característica de ustedes. Es una característica, ¿cómo se mide? El peso se mide en libras, la altura se mide en metros o en centímetros, ¿ok? Y la edad se mide en años. Entonces, esas son magnitudes, son medidas. Entonces, de esta manera podemos catalogar a una variable. Ahora, recuerden que en la hipótesis lo que hacemos es que es una relación entre estas características, atributos o cualidades que están dentro del problema objeto de la investigación. Porque ese es el objeto, determinar y poder llegar a la hipótesis, poder dar una respuesta anticipada al problema objeto de investigación. Entonces, existen 3 tipos de variables, ¿verdad? Porque recuerden que en este sentido lo que tratamos de determinar son hipótesis causales. Tenemos la independiente, la dependiente y la interviniente. La independiente, palabra clave, miren, la causa de. Es todo aspecto, hecho, situación o rasgo que se considera como la causa de una relación entre variables. Fumar cigarrillos causa cáncer. ¿Cuál es aquí entonces la variable independiente? La causa. ¿Cuál es la causa? La causa de, en este caso, el cáncer. Bueno, entonces la causa sería la variable independiente, que en este caso sería fumar cigarrillos. Ahora, la variable dependiente es el resultado o el efecto. En este sentido que estamos hablando. ¿El resultado cuál es? El cáncer. ¿Y que en base a qué es producido? Bueno, por la acción de la variable independiente. Entonces, si se fijan aquí, son palabras claves que ustedes pueden identificar dentro de lo que es la evaluación. Muy importante que ustedes sepan definir qué es una variable independiente, qué es una variable dependiente y qué es una interviniente. ¿Cuál es la interviniente? Miren, les voy a dar un ejemplo. Hay variables que, si bien es cierto, una son las causas y el otro es el efecto, que es la dependiente y la independiente respectivamente. Hay otras variables que tienen que ver en dicho proceso, que intervienen ya sea de una forma o de otra dentro de la relación de estas 2 variables. A esas variables les llamamos intervinientes. Y aquí bien lo definen, miren, todos aquellos aspectos, hechos, situaciones del medio ambiente, de las características del objeto o del sujeto de la investigación, del método de investigación, que pueden estar presentes o que intervienen, ¿de qué forma? De manera positiva o de manera negativa. ¿En qué? Bueno, en el proceso de la relación entre las 2 variables anteriores. En este caso es entre la independiente y la dependiente. ¿Ok? Entonces, aquí en esta parte llegamos a lo que es la finalización de este tema del título. Ahora, pregunta, ¿hasta aquí tienen alguna duda? De repente alguno de ustedes me diga, no me quedó muy claro, que de repente podamos discutir. Ahorita todo claro, abogado. Ajá, Abogado, ahí en el concepto de la hipótesis, en general se tomará la hipótesis una definición, solución anticipada del problema. esa es una definición. Sí, O sea, de los tres, de los tres que hacen el concepto de la hipótesis en general, de las 3, se tomará ese punto. de manera general, sí. Ahora, Sí. de manera sintética, recuerden que Ujú. aquí se proponen 3 definiciones. Correcto. De verdad, una que propone Larousse, el pequeño Larousse, es un diccionario que orienta más que todo al origen etimológico del término. Yo, por ejemplo, les puedo preguntar en el examen, definición de hipótesis, que da o brinda el origen etimológico, por ejemplo, de la palabra que viene del griego hipótesis. Bueno, yo les puedo dar las 3 opciones. Una es el pequeño Larousse,
la otra la da Hani y la otra la da el otro autor. Si lo miran, claro, aquí la relación que hay es el pequeño Larousse. ¿Me entienden? Por eso es importante saber cada definición, porque cada una aporta un elemento para llegar a la definición final, que en este caso es la más importante. Si yo de repente les preguntara o hubiera una pregunta de respuesta breve, pues de todas, la más importante es la final, como la que usted dice, que es la general, ¿verdad? Pero podemos ser específicos también, ¿verdad? En el sentido de decirme o de tener una aproximación. Pero recuerden, ahí no se preocupen, porque normalmente en este tipo de examen, pues damos algunas luces para que usted pueda dar su respuesta. Si usted leyó, si usted estudió, no, usted lo va a poder responder. O sea, no hay ningún inconveniente. Ahí solamente esa duda tenía. Gracias. Ok, ok. ¿Verdad? Por eso es que ahora, se han fijado que ahora es bien difícil dar una sola definición de algo. Ahora el conocimiento es tan grande que es bien complicado porque cada uno puede dar una definición distinta. Entonces, por eso es bueno tomar como base otras definiciones para después dar nuestra propia definición, ¿verdad? Ahora, es distinto que yo le dijera, ¿qué es una hipótesis? La respuesta que usted me dio está bien. ¿Qué es una hipótesis? ¿Estimada? La respuesta que me dio, ¿se acuerda? Esa la que le di, disculpe, abogado. Ajá, ¿cuál es? Dice, es una hipótesis, es una suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación. Esa es la mejor definición. ¿Verdad que es más clara y más concreta? Sí, porque tenía esa duda, porque cada quien tiene su definición de hipótesis, pero uno lo deriva del griego, otra Ajá, dice que es una suposición también, y sí, respecto a algunos elementos empíricos y otros conceptuales. sí. Y el otro dice que es la explicación anticipada y provisional de alguna suposición. Si se En fija, sí, de cada definición se saca algo importante para la gente, ¿verdad? Porque si solo dejáramos, por ejemplo, la del pequeño Larousse, todavía quedamos en las nubes. sí, Pero si se fija la de Harry, ya le dice, para poder sacar esa suposición hay que hacer una relación entre algunas cosas. Cuestiones de tipo empírico y de tipo conceptual. Es cierto, o sea, hay que hacer una diferencia entre esos elementos. Pero viene la última definición y como que va más allá. Ya le dice que es una conjetura o una solución también anticipada. Entonces ya ahí da como que aterriza la definición final, ¿verdad? Ya le dice a dónde queremos llegar. Por eso, si ve, las tres definiciones dan un aporte sustancial a la definición que al final llegamos en el último paso. sí, abogado, gracias. Ok, bueno, y ahí pasamos al siguiente tema. Si se fijan, es el capítulo 7.8 del diseño experimental de investigación. O sea, pasamos de la página 140, perdón, de la 139, que es de la hipótesis de investigación, y nos saltamos de una sola vez a la página 145. Porque recuerden que el objeto no es hacer la relación de la fórmula estadística que aparece acá, que eso es como para aprender a formular hipótesis. Vaya, por ejemplo, para hacer un control de variables, aquí lo dice, pero no lo vamos a profundizar, ¿ok? Por hoy no nos vamos a meter en este trabajo. Entonces nos vamos a ir hasta la página 145. ¿Sí? Diseño experimental de investigación. Recuerden que ahí nosotros vimos, ahí definimos algunas cosas. Definimos qué es un diseño experimental. Pregunta de examen. ¿Qué es un diseño experimental?
pongo el chepe ahí. Son un conjunto de procedimientos con los cuales se manipulan una o más variables independientes y se mide su efecto sobre una o más variables dependientes. Exacto. Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Bueno, ver que si existe una relación entre variables, podemos nosotros definir si el diseño es experimental o no es un diseño experimental. Si existe manipulación entre variables, entonces se hace referencia a un tipo de investigación. ¿Cómo se llama la investigación? Pregunta de examen. Investigaciones. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dice, abogado? Si nosotros hacemos una relación entre variables, ¿verdad? ¿Se recuerdan qué variables nosotros relacionamos? Independiente y dependiente. Dependiente. Exacto. Miren, aquí está, ¿ves? El último párrafo de este perdón, las últimas dos líneas de este primer párrafo. Consiste en demostrar que la modificación de una variable, entre paréntesis, independiente, ocasiona un cambio predecible en otra que se llama dependiente. ¿Y de dónde sacamos esto? De la investigación experimental. ¿Por qué? Porque son los tipos de diseños que nosotros queremos ver. Ahora, para llegar a eso, llegamos a los llamados diseños experimentales de investigación. Y estos señores que aparecen aquí, Salty, Briones, Campbell y Stanley, proponen tres categorías, que son las que pusimos en el cuadro sinóptico, ¿se acuerdan? Preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales. Aquí lo que yo quiero que usted me identifique y que segurito le voy a preguntar en el examen, es que usted me defina cuál es cada uno de ellos. Y está facilito. Les voy a decir el primero. ¿En qué se caracterizan los experimentales? En base a esto. Ahora, antes que lleguemos ahí, hay dos características, pregunta de examen, que fundamenta esta clasificación. Aquí está, miren, esto que está aquí. En otras palabras, para que estos señores logren definir estos diseños de investigación en esta clasificación, toman como base dos características que son básicas para los diseños. Primero, el grado de control que se ejerce sobre las variables objeto de estudio. Grado de control, ¿qué significa? Que usted no lo toque, que usted los manipule, ¿me entienden? Entre más manipula algo, entonces ahí se determina si existe o no un grado de control. Y segundo, que exista una aleatoriedad. ¿Qué es algo aleatorio? Es un sinónimo de esta palabra es al azar. ¿Qué es algo al azar? Bueno, que a quiénes se les va a asignar, por ejemplo, los sujetos de investigación, a qué grupo se le va a aplicar, o si van a ser a varios de ellos. Entre más aleatorio sea, entonces existe esa característica, perdón, que nos defina si existe o no una manipulación del grado del resultado que usted pretenda lograr. Entre más control tenga, se da una consecuencia. Y entre menos control tenga, también. Entre más aleatorio se tenga, también. Y entre menos aleatoriedad se tenga, también. Entonces, a eso se refiere estas dos características. ¿Me entendieron? ¿O hay alguna duda ahí? Yo me confundí, abogado, Ok, la verdad, o sea, Ahí, en todo, ahí la ok. clasificación. ahí Dígame. en esos dos grados se tiene ¿Sí? que tener una variable, ni mucho ni tan. O Ujú. sea que como mantenerse. Sí. Vaya, imagínense que ustedes están, imagínense que ustedes dos son dos investigadores que andan buscando la vacuna del COVID-19. ¿Ok? Y usted viene y dice, bueno, ¿qué conocemos del COVID? Entonces, para nosotros poder definir si es un diseño experimental o no, tenemos que determinar qué variables son las que están dentro del objeto de estudio de investigación. Entonces, entre más variables que usted pueda relacionar
y del nivel de control que existe o del grado de aleatoriedad a quienes se le aplica, por ejemplo, eh, la, los elementos para buscar esa respuesta. Vaya, por ejemplo, les voy a decir algo que se me viene ahorita a la cabeza. Yo tengo dos hermanos de mi iglesia, de mi primera comunidad, que están enfermos ahorita de COVID. Los hemos puesto en oración y gracias al Señor ya ellos ya no están presentando síntomas. Y uno de los resultados que ha salido actualmente es que de la sangre de ellos, de las personas que se han recuperado del COVID, están extrayendo el plasma. Y eso se dio mediante un resultado de una investigación. ¿Qué hace usted ahí? Manipulación de variables. ¿Cuáles son las variables? Prueba y error. Entre más grado de control o no control tenga, entonces de esa manera usted va a definir y va a obtener una respuesta. ¿Me entiende? Por eso esta clasificación se basa en estas dos características. ¿Sí? Entre más grado de control tenga y entre menos grado de control que se ejerza sobre las variables objeto de estudio, entonces usted va a determinar si es un diseño experimental verdadero, si es cuasi experimental o si es un preexperimental. ¿Entienden? Ahora, ¿a quiénes le va a Esos aplicar? solo son, Ajá. ujú, Sí, esos solo son como 2 puntos que cada una tiene que tener. exacto. En otras Ah, palabras, sí, esa como está. en las tres clasificaciones que están aquí, las tres, Ujú. para poderlas considerar y definir, se tomaron en cuenta estas dos características. Mm, Si se fija, en los ya. experimentales Sí, sí. verdaderos, ¿cómo es el grado de control? Hay un alto grado, miren, en la variable. El grado de aleatoriedad en este diseño experimental verdadero, aquí lo dice, miren, es que hay una asignación aleatoria a los sujetos de vida. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que hay un alto grado de control de variables. Entonces, de esa manera, yo puedo obtener, por un lado, un resultado que me pueda generar alguna respuesta. ¿Me entienden? ¿Cuál es el problema del por qué no encontramos una vacuna a corto plazo de este virus? Porque para ello tenemos que hacer esto. Tiene que haber un alto grado de control entre variables. ¿Cuál es el problema que tenemos de esta enfermedad? Que la conocemos muy poco. Que hasta hace poco es que de repente estamos conociendo cómo trabaja, cómo se da, cuáles son sus características, cuáles son sus síntomas. ¿Me entienden? ¿Se han fijado que han aparecido nuevos rasgos? Muchos decían que el problema en cuanto al tratamiento era dirigido propiamente a lo que era oxigenar los ventiladores pulmonares, etcétera, etcétera. Ahora hay otras investigaciones que dicen, no, señores, vayámonos al oxigenador de la sangre directamente, a la aspirina, a cuestiones que son propiamente de los problemas sanguíneos. ¿Por qué? Porque entre más grado de control se tengan, entonces las respuestas van a ser más efectivas. Entre de forma más aleatoria se aplique a los sujetos, entonces de esa forma también tenemos más control de las variables. Entonces, estas dos características son las que me dicen cómo es cada uno de estos diseños. Aquí es alto grado de control y más aleatoriedad en los sujetos o grupos o participantes de la investigación. Veamos aquí más adelante. Miren aquí, bueno, aquí están enumerados cuáles son los más comunes, que yo les pedí en el cuadro sinóptico que ustedes los enumeraran, pero miren los diseños experimentales. ¿Cuál es aquí el grado de aleatoriedad y de control? Busquémoslo aquí, en este primer párrafo. ¿Qué me dice? Busquemos las dos características que miramos arriba. Con ningún control. Exacto, miren, ningún control de las variables. Hay poco o ningún control de las variables. Arriba, ¿qué hay? Un alto grado de control. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los experimentales verdaderos y los cuasi experimentales? La primera diferencia, que aquí hay poco o ningún control de las variables extrañas.
¿Y qué pasa con los sujetos aleatorios? ¿Se asignan o no en este grupo? Si se fija, sí se pueden asignar, pero ¿qué existe? Posibilidad. Arriba, ¿qué sí hay? Se asignan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí pueda que quepa, como también que no quepa. Hay una duda razonable entre esa característica. Entonces, o hay poco o ninguno. Y aquí o se asignan o no se asignan. Esos son los cuasi experimentales. Por eso dice cuasi. ¿Cuasi qué es? Casi, ¿verdad? ¿Entienden? ¿Ven el término? Ahora, miren los preexperimentales. Términos de cuasi experimentales. Así Disculpa, es. Omar. Sí. Ahora, miren que los preexperimentales es totalmente diferente a los dos anteriores. Es el más bajo control entre variables. ¿Qué significa? Que no hay asignación aleatoria de los sujetos al experimento. Y aquí el investigador dice no ejerce ningún control. Entonces, este es muy distinto a los dos anteriores. El primero hay alto grado y hay aleatoriedad. En el segundo o no hay o hay poco. Y en el tercero definitivamente no hay ninguna de las dos características. Entonces ven cómo trabajan los diseños experimentales. Por eso la importancia de que si existe una relación o no existe una relación entre variables. Porque al final eso es lo que pretende hacer la investigación experimental. Esto se aplica mucho a ese tipo de investigaciones que son como, por ejemplo, las investigaciones médicas, las que son en laboratorios, por ejemplo. Vaya, yo creo que más de alguno ha escuchado ahorita en los artículos de medicina que estamos muy al pendiente y todos estamos rogando al Señor de que de repente salga ya una vacuna, ¿sí o no? Y muchos también se proponen a decir de que esta va a ser una enfermedad como la gripe, que de repente a todos nos va a pegar. Si se fijan, hay cierto temor. Claro, ¿qué es lo que va a permitir esto? Bueno, de cómo se apliquen estos diseños experimentales. Al final, lo que tratamos de buscar es una respuesta. Si nosotros nos percatamos, la mayor parte de los investigadores están diciendo que desde que surgió el problema, aproximadamente entre 1 a 18 meses, de 1 año a 18 meses, es que ya podemos tener o podemos contar con una vacuna en relación a este tema. Bueno, estos son los tipos de diseño. Eh, la parte de este tema llega hasta este cuadrito. ¿Sí? Que recuerden que es el cuadrito que yo les dije que tomaran como base para el cuadro sinóptico, ¿verdad? Eso para la primera tarea. Aquí lo único agregado, que para examen ustedes tienen que saber qué son los diseños de investigación, cuáles son los experimentales verdaderos, cuáles son los cuasi experimentales y cuáles son los experimentales. Y saber, por ejemplo, algunos ejemplos de los diseños que se aplican en cada uno, ¿verdad? Pero lo más importante es definir cada uno de ellos, ¿verdad? Y tener una diferenciación entre los tres, ¿verdad? Y poder nosotros llegar a del por qué los diseños experimentales. Bueno, y ahí pasamos al siguiente tema. El siguiente tema, recuerden que se salta hasta la página y aquí se pasa hasta una página bien adelante. Aquí está, ¿sí? La página 160. La página 160 habla ya de un tema que es de la población y nuestro objeto de estudio. Miren, ya hasta aquí nosotros hemos encontrado ya cierta respuesta a lo que nosotros pretendemos dentro de la investigación. Entonces, nos toca aquí determinar a quiénes le vamos a aplicar precisamente la etapa experimental. Porque, ojo, hasta todo esto hemos visto todo de forma teórica. Porque se recuerdan que ustedes me decían, abogado, le buscamos respuesta a las preguntas. No, todavía no. ¿Respondemos los objetivos? No, no se puede. Bueno, ¿y las hipótesis? ¿Encontramos la respuesta a las hipótesis? Tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar primero
qué población le vamos a aplicar los métodos y las técnicas de investigación. ¿Entiendes? Entonces, aquí todo esto llega a lo que es la selección de la población humana, ¿verdad? ¿Y a quiénes se va a aplicar? Miren, es la parte de la investigación que define a quiénes y qué características deben de tener los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Pueden ser personas, pueden ser organizaciones o pueden ser situaciones y factores objeto de estudio. Entonces, aquí tenemos que entender que es población. Aquí solamente hay dos definiciones. La primera es de Frasica, que dice, conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. ¿Qué son todos los elementos? Bueno, todas las unidades de muestreo. Hani, 1994, dice, repite, totalidad de los elementos o individuos. Pero mire que aquí viene un agregado, que tiene ¿qué? Características similares y sobre las cuales se puede hacer inferencia. Hacer inferencia. Bueno, las dos definiciones son válidas, ¿verdad? Ahí sí es distinto, aquí no llegamos a una sola definición, porque ambas definiciones reúnen las características de lo que debe de ser la población. Ahora, para examen, ¿cómo nosotros podemos definir una población? Entonces tenemos que tener los siguientes términos. Tenemos que definir el alcance. ¿Se recuerdan que el alcance lo determinamos al principio? El espacio físico geográfico, ¿se acuerdan? Después definir el tiempo. ¿Se recuerdan que al principio de la investigación definimos también cuál era el período? Bueno, ¿de dónde parte precisamente la investigación? Y los elementos y las unidades de muestreo es a quienes se va a aplicar. ¿Se recuerdan arriba cuando mencionábamos a quiénes se aplican? ¿A qué sujetos? Pueden ser personas, pueden ser organizaciones, pueden ser situaciones o pueden ser factores. Entonces, aquí es determinar cuáles son los elementos, a quienes en este sentido vamos a aplicar la investigación. Y las unidades de muestreo ya es propiamente cuáles son los elementos que vamos a escoger para definirlos como la población objeto de estudio. Bueno, la siguiente etapa es que tenemos que determinar un marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? Miren, aquí lo dice bien facilito. Dice, es una lista, es un mapa, o es la fuente de donde podemos sacar todas las unidades de muestreo o las unidades que vamos a estudiar dentro de la población, que de ahí vamos a tomar a los sujetos objetos de estudio. Vaya, por ejemplo, imagínense que yo quiera hacer una investigación en la Universidad Nacional Autónoma. ¿Cuáles serían las unidades? Bueno, va a depender de a quiénes vaya orientada la investigación. Mi objetivo es determinar, por ejemplo, las causas y consecuencias, por ejemplo, del consumo del tabaco entre los jóvenes que van de los 21 a los 35 años. Entonces, ¿a dónde va a estar dirigido el marco muestral? Bueno, el marco muestral va a ser una lista, ¿sí o no? Porque tengo que determinar a todos aquellos estudiantes que tengan la edad de 21 años hasta 35 años. Entonces, voy a sacar un listado de quienes tengan y esa va a ser mi población. Ajá, imagínense que de repente yo quiera hacer una investigación en el sector maquilero de nuestro país. ¿Dónde están ubicadas la mayor parte de las maquilas? Bueno, nos vamos a un mapa. Y dentro del mapa me dice que está en el departamento de Cortés. Entonces, yo tomo ahí las comunidades, en este caso le voy a aplicar precisamente. ¿Y cuáles van a ser las unidades de muestreo? Cada una de las empresas que se dedican a este rubro. ¿Me entienden? Entonces, el marco muestral es la fuente de donde sacamos las unidades de muestreo o las unidades de análisis de donde vamos a tocar los sujetos objeto de estudio. Bueno, y ahí sacamos el marco muestral. En otras palabras, es de donde vamos a escoger precisamente las unidades de muestreo. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Sacar la muestra. ¿Y cómo vamos a sacar la muestra? Bueno, ojo, pregunta de examen también.
¿Cuáles son los pasos para seleccionar una muestra? Todos estos pasos van en ese orden. No podemos saltarnos, ¿verdad? Primero, definir la población. Ya lo hicimos anteriormente, ¿se acuerdan? Determinamos los 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos? Hay que definir el espacio físico-geográfico, hay que definir el tiempo, hay que definir los elementos y hay que definir las unidades de muestreo. Después, identificar el marco muestral, si va a ser a partir de un listado, si va a ser en un mapa o de qué fuente vamos a sacar la muestra. Después, tercero, determinar el tamaño de la muestra. Miren, en este capítulo hay ciertos temas que no vamos a profundizar, pero estadísticamente hablando hay diferentes autores que difieren de cuánto debe de ser el tamaño de la muestra. Muchos dicen, debe de ser representativo, pero cuando nosotros decimos que algo es representativo de un universo, vaya, les voy a dar un ejemplo. Sid Gallup, al momento de hacer las investigaciones, esas encuestas, cuando aplican esa técnica de recopilación de datos, se han preguntado ustedes a cuántos hondureños le han preguntado, porque, ojo, se supone que debe de ser una parte representativa, por eso dice, determinar el tamaño de la muestra. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de a cuánto se le aplica la encuesta de estas personas que hablan de temas de opinión, por ejemplo, temas económicos, temas de personalidades? ¿A cuántos creen ustedes en cuanto a cantidad de personas? Somos casi 6 millones de habitantes económicamente activos. Ojo, somos casi 9 millones, pero ¿cuántos tenemos capacidad para poder decidir? Más o menos un 5.5 a 6 millones. Ese es el universo. ¿Cuánto será una parte representativa, creen ustedes? Saquen cuentas. Algunos dicen que debe de ser más o menos entre el 5 al 10%. Saquen el 10% de 5 millones. ¿Creen ustedes que sería humanamente posible aplicar? 9.000 personas. 9.000 Exacto, personas. es demasiado grande. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos en aplicarle una encuesta? Mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, hay un análisis estadístico para poder determinar el tamaño de la muestra, ¿verdad? Ojo, no lo voy a complicar, ojo, ¿verdad? No lo voy a complicar, ¿verdad? Porque no quiero que nos metamos en ese tema, pero si usted de repente se mete en ese tema cuando vaya a hacer algún tipo de investigación, en este capítulo usted puede encontrar el análisis estadístico para poderlo determinar y de esa manera usted poder hacerlo de manera empírica, ¿verdad? Pero Entonces, no nos vamos a complicar. Dígame. Abogado, Disculpe. entonces, ¿cómo hace Sid Gallup? Porque no va a entrevistar a 9.000 personas. No. Normalmente, entonces, como usted dice, normalmente hace preguntas con periodistas, médicos, Sí. personas que están en el rubro. Sí. Es una cantidad mínima, me imagino, Sí. para poder sacar un dato estadístico. Y le voy a decir, ¿se ha fijado? Fíjense en las letras pequeñas. Y aunque no lo crean, en la última, que fue, creo que si no más recuerdo, a final del año pasado, eh, ¿saben a cuántas se entrevistaron? 1.155 personas. Entonces uno dice, no, ese no es un tamaño representativo, ¿sí o no? Entonces ahí lo que uno hace es jugar con el error de la muestra. Ahí hay otra característica que nos toca jugar estadísticamente hablando, para que ellos puedan sacar una muestra o poder determinar el tamaño de la muestra, hay que hacer un análisis estadístico, ¿verdad? Entonces, para ello, pues hay que aplicar unas fórmulas estadísticas para poder determinar más o menos una cantidad razonable de personas. Pero ojo, también hay que jugar con el error de la muestra, porque recuerden que, como dice usted, Carlos, sería imposible aplicar una encuesta, por decir así, a 9.000 personas. Llevaríamos mucho tiempo. Y por otro lado, imagínense, estaríamos hablando de que ya a 1.000 personas, sí, ya vemos que razonablemente ya se puede aplicar. Pero para ello tienen que establecer, como les digo, otras variables para poder definir exactamente el sitio. Claro, como usted dice, se toman características
que sean muy parecidas para tratar de que ese universo, que esa muestra, perdón, sea una réplica, no exacta, ojo, no puede ser exacta, pero que tenga características similares. Debe de tratar de buscarse ese elemento en particular, que sea lo más parecido al universo, ¿verdad? Ok, ya nos pasamos de tiempo, pero aquí voy a terminar, miren, con estos pasos. Elegir un procedimiento de muestreo, que esos procedimientos los vamos a ver en el siguiente repaso. Y por último, seleccionar la muestra. Estos pasos con el tamaño de la muestra era lo que les decía, que en el presente capítulo ahí ustedes pueden profundizar. Pero para efectos del examen no voy a profundizar en ese tema, ¿verdad? Sino que estos criterios, como les decía, lo ofrece el Estado, ¿verdad? Hay varias técnicas y métodos de muestreo para poder determinar el tamaño de si alguno de ustedes desea profundizar, hay un capítulo específico donde habla sobre eso. Si lo quieren estudiar, pues lo pueden hacer en vacaciones, ¿verdad? Pero no lo voy a complicar para efectos de la clase. Y con eso, Abogado, dígame. una pregunta. Disculpe. Ahí, como ya terminó la variable de muestra, esas que dicen variables cualitativas y cuantitativas de la población también me preguntan. Ajá. No le pregunto, ¿será eso hasta hasta la otra conexión? Que miraremos eso. ¿Cómo así? No lo entendí muy bien. No entendió. O sea, no, que esto como miro que se saltó ahí a tamaño de la muestra. Ah, sí, es que Sí, sí. todo el resto de eso no viene en el examen, ¿verdad? Recuerden que traten en lo posible de ver los temas. Por eso yo se los di al principio, ¿se acuerdan? Ujú. Porque el objetivo mío era que ustedes ya tuvieran el contenido del examen, ¿verdad? Es que como miré que se saltó, entonces dije, Sí. ¿será que está Ahora, variable? sí, no, Ay, esa parte ah, no viene, porque recuerden que aquí ya dice, miren, me mira la pantalla aquí, ¿verdad? sí, correcto. Si se fija aquí ya dice el número de página específico, para que no, Sí, sí, sí. ¿verdad? Nos encasillemos ahí, porque de esta manera, si quieren leer el contexto, lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque recuerden que en el contexto también podemos profundizar un poquito sobre el tema, pero para efectos de la evaluación, específicamente se van a centrar en estos números de página, ¿verdad? Y El es lo que examen hemos siempre es el próximo venido. viernes, ¿verdad, abogado? ¿Cómo dice? El examen siempre es el próximo viernes, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. 9. Después, el tercer parcial, recuerden que va a ser el próximo viernes, ¿verdad? Así es. Entonces, La otra semana dará repaso siempre. sí, más bien yo les iba a proponer, yo les había propuesto nada más 2 días, pero si gustan nos podremos reunir el lunes y nos podemos reunir el miércoles para darle siempre el repaso. ¿Está bien? Y 3 días, Sí, abogado. unos 3 días, abogado, para ya estar listos para el examen. Bueno, no, está bien. Está bien. Pero el objetivo es que miremos cada uno de los temas y de igual manera yo estos videos siempre los voy a compartir en el chat para los que no pudieron estar, ¿verdad? Abogado, perdón, en las evaluaciones de los foros, Sí, las evaluaciones, los acumulativos de los foros no están evaluados todavía o falta. no falta todavía, estimado. En la nota final, recuerden que yo les dije en el último post, aquí les puse, aquí está, miren, el lunes les puse aquí, ¿eh? Eh, Actualmente estamos en la revisión de los foros. Estén pendientes de dichas revisiones durante la presente semana. Y en la videoconferencia del día martes, ¿se acuerdan que yo les comenté que la nota final de los foros iba a estar entre viernes y sábado? ¿Verdad? Entonces, y el día final, para que ustedes sepan cómo van a estar sus acumulativos, es entre el sábado 23 y domingo 24. En otras palabras, ya el domingo 24 ustedes ya van a saber con qué acumulativo entran
para el examen del día 29. ¿Me entienden? Y de esa manera, si tienen algo pendiente, igual nos queda toda esa semana para poderlo resolver. Gracias, abogado. Ok, entonces, allí ustedes estén pendientes que entre sábado y domingo yo voy a tener ya los resultados finales del acumulativo. Y de igual manera siempre va a haber tiempo para ver cualquier duda, pero siempre no se pierdan, ¿verdad? No se pierdan, porque a veces me preocupa. Una pregunta, abogado. Dígame. Al hacer alguna corrección de alguna tarea que usted nos manda que debemos de corregir, ¿baja el puntaje o sigue siendo el mismo puntaje ya corregido? No, sigue siendo el mismo, ¿verdad? Sí, sigue siendo el mismo. Recuerden que ese fue mi compromiso, que la revisión era para mejorar, no era para bajarle el porcentaje, ¿verdad? Y ahí Gracias. aprendemos, ¿verdad? De ahí aprendemos y recuerden que no estamos para hacer eso en esta época, ¿verdad? Hay que tratar de ser conscientes también, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes han estado trabajando con bastante limitación, ¿verdad? Y la verdad que es una de las clases que sí se ha aprendido, abogado, para que, siendo sincero, es una de las clases más aplicadas de 5 clases, en esta es la que más he trabajado, más he aprendido. Y gracias por eso, abogado. No, y yo les voy a comentar algo, jóvenes. Miren, ahorita les comento algo así entre nos. Últimamente los compañeros docentes critican mucho la situación de que a veces cuando se hace un examen en línea da lugar a que de repente se pueda hacer alguna consulta, ¿verdad? O se pueda, digamos, recurrir a algún tipo de fuente. Vale. En otras palabras, usted sabe a qué me refiero, al cheque, ¿verdad? Pero mire, yo les voy a decir algo. El aprendizaje en línea, uno no lo debe centrar totalmente en una evaluación. Usted lo centra en un conjunto de actividades en las cuales usted puede aprender. ¿Me entiende? Si usted realiza cada actividad cumple un objetivo. Al final la evaluación de qué le va a servir? Le va a servir para reafirmar lo que usted aprendió en cada actividad. Eso es lo que debe de hacer. Cuando uno estudia en línea, esa es la forma de estudio. El problema es que estamos muy acostumbrados a la educación tradicional, a captar de que todo lo tenemos que aprender a partir del examen. Y es imposible. Recuerden que un examen nunca va a medir el conocimiento de una materia que usted tenga del conocimiento. ¿Sí o no? Yo he visto un montón de colegas que son buenísimos en la práctica y que en las aulas universitarias fueron, pero malísimos estudiantes, ¿sí o no? Y viceversa, así pasa también. Yo tuve un buen amigo que fuimos excelencia académica varios años ahí en la Facultad de Derecho y ahorita es un excelente comerciante, pero es un malísimo abogado, ¿verdad? Entonces, pase lo que pase, así se da en la práctica, ¿ok? Entonces, el objetivo de esto es aprenderlo de esa manera. Ahora, hay que tomar en cuenta, recuerden, de que como esto es un cambio muy drástico, hay que ser abierto, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que a veces muchos no aceptamos esos cambios, ¿verdad? Porque Y esta es una realidad que inclusive la misma universidad ha desnudado conforme a la tecnología, a los avances sí, tecnológicos. sí, ¿no? Y es para que se fije cómo nuestro país necesita mejorar en muchas cosas, ¿verdad? No solamente en esa parte. Ustedes se han fijado, pues, lo que está pasando en nuestro entorno. Imagínense. Solo sabemos usar WhatsApp y Facebook. Sí, 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 ¿verdad? Pero miren, esto el que saque provecho de esto, nos va a servir para la vida. Yo se lo digo con sinceridad. Y si Dios nos da la oportunidad de seguir adelante y de seguir haciendo las cosas correctamente, hay que seguir haciendo, ¿verdad? Porque cuando uno hace las cosas bien, el resultado también va a ser algo bueno, ¿verdad? Bueno, ahí nos vamos a quedar, estimados.
¿verdad? Lo vamos a ver el lunes entonces. Eh, si de repente no han agarrado en serio el contenido, pues tienen este fin de semana para poder profundizarlo. Ya saben ustedes dónde encontrar capítulo y número de página de cada tema y nos volvemos a ver el lunes, ¿verdad? El lunes vamos a ver estos métodos, ¿sí? Los métodos de muestreo. Eso está en el otro material y una parte está en este material, ¿verdad? Que recuerden que lo vimos también en una clase que fue, bueno, antes de Semana Santa, si no me recuerdo. Sí, sí, antes de Semana Santa. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Si no, pues entonces es hasta hoy, mis compañeros. Miren, nos alargamos 19 minutos, casi más todavía, porque casi siempre terminamos faltando unos minutos para la. Bueno, Gracias. vaya, pues estamos bien entonces. Entonces, nos Muchas vemos el gracias, lunes. abogado. Buenas noches. Feliz fin de semana y que Dios los guarde, ¿verdad? Y muchas bendiciones. Feliz noche. Igual, abogado. Vale, Gracias. hasta pronto. Muchas gracias, abogado. Buenas noches. Buenas noches, compañeros.